Tenemos lo que es derechos humanos. En derechos humanos se clasifican en tres: primera generación, segunda generación y tercera generación. Los derechos de primera generación se dan durante la Revolución Francesa, en 1789 aproximadamente. Los derechos de primera generación se dan en la Revolución Francesa. Bueno, después de la Revolución Francesa, de hecho. Y los de segunda generación, después de la Primera Guerra Mundial, que abarcó de 1914 a 1918. Y los derechos de tercera generación, que se dan después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que los de primera generación se crearon después de la Revolución Francesa, los de segunda generación después de la Primera Guerra Mundial y los de tercera generación después de la Segunda Guerra Mundial. Los de primera generación abarcan los derechos civiles y políticos. Los civiles vendrían a ser el derecho a la vida, a la integridad, a la igualdad, a la no discriminación. Y los políticos vendrían a ser ciudadanía, elegir y ser elegido. Ya, esos son los derechos que abarcaron en la primera generación. En los de la segunda generación se dividieron en tres: en económico, social y cultural. Los económicos vendrían a ser el derecho a las 8 horas laborales y el derecho a la huelga. En los sociales, el derecho a la salud, a la pensión, ya, a un seguro, y derecho cultural a la educación. Es muy importante saber a qué pertenece cada uno, ¿no? Como les dije, 8 horas laborales a económico, huelga también a económico, salud, pensión y seguro a social y educación cultural. En derechos de tercera generación, ahí vemos el derecho a la paz y armonía, al medio ambiente, a un patrimonio cultural. Este se da en el Pacto de San José de Costa Rica, ya, lo de tercera generación. Y también aquí se declara los derechos universales, derechos humanos universales. Ya, estos son los derechos. Y a ver, aquí vamos a ver en este orden. Aquí tenemos cómo se clasifican. Como les dije antes, los derechos humanos se clasifican en tres generaciones: primera, segunda y tercera generación. Los de primera son los derechos civiles o individuales, y ahí también están los políticos. Está el derecho a la libertad, derecho a la vida, a la propiedad, a la intimidad, al honor, ¿ya? Y a elegir y ser elegido también, en lo que es políticos. Derechos de segunda generación tenemos a derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos a trabajar en condiciones dignas, descanso diario y semanal y vacaciones, vivienda digna y educación y cultural. ¿Ya? También estaba lo del derecho a un seguro, a las 8 horas laborales, al derecho a la huelga. Aquí los derechos de tercera generación tenemos los derechos de solidaridad. Ahí está el derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho al ambiente sano, derecho al patrimonio común. Aquí vemos los derechos fundamentales, cómo se clasifican: derechos fundamentales, derechos sociales y económicos. A ver, fundamentales, sociales y económicos y derechos políticos, para saber en dónde pertenece cada uno, ¿no? En derechos fundamentales está el derecho a la vida, a la integridad, a la identidad, igualdad ante la ley, no discriminación, intimidad personal, familiar, inviolabilidad de domicilio, es decir, nadie puede ingresar a tu casa sin tu consentimiento, libertad de tránsito, religión, confesión, opinión, expresión, secreto bancario y tributario, excepto que sea pedido por un juez o un fiscal de la nación, ¿ya? Lo del secreto bancario y el secreto de la comunicación y correspondencia. A ver, luego también tenemos los derechos sociales y económicos. Ahí abarcan lo que es salud, seguridad, la pensión y educación. Aquí seguridad social, aquí seguridad personal, por si acaso, ¿ya?
ya que aquí se refiere ya en comunidad. Y a ver, también tenemos el derecho de trabajo, derecho a las 8 horas laborales, derecho al salario justo, a la huelga, al sindicato y al descanso. En derechos políticos tenemos a los, si eres mayor de 18 años, al voto. También que el voto sea personal, secreto, libre, igual. Obligatorio es desde los 18 a 70 años el voto. Y a partir de los 70 ya no se puede votar. Aunque ahora creo que es hasta los 65 para votar. Aquí también tenemos el derecho a revocatoria y derecho a remoción, en lo que abarca los derechos políticos.